Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a tener el tema de este sábado, que es una gran bendición para todos nosotros. En sermones pasados yo les había comentado algo sobre cómo en la iglesia hablando de la iglesia adventista propiamente, iglesia adventista del séptimo día, ya pastores de la nueva escuela ya están hablando de que Cristo cuando vino recibió recibió la naturaleza no caída de Adán. Que Cristo de cierta forma pues no era igual a nosotros, cuando la palabra de Dios enseña otra cosa, hermano. Y esto es les voy a demostrar, ¿verdad?, que esta es una enseñanza 100% católica, hermano. 100% católica. Y en este estudio quería volver a retomar este punto. Yo les comentaba el otro día que hay un pastor muy famoso, hijo de un pastor muy famoso adventista, de Alejandro Bullón. Este muchacho se llama Rubén Bullón. Y yo lo escuché ya predicar eso, hermano, de que nosotros no podemos ser perfectos, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice hacer perfectos como que nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra de Dios enseña que sin santidad nadie podrá ver a Dios, hermano. Así que son doctrinas diabólicas, hermano, son diabólicas, ¿verdad? Que si Cristo vino y nos dio ejemplo, hermanos, en una naturaleza igual que la de nosotros, caída en pecado, Él vino y nos dio ejemplo de que sí se puede guardar la ley del Padre, los 10 mandamientos, hermano, sin pecar, hermano, sin pisotearlos. Entonces, estos son enseñanzas que la Iglesia Católica heredó a las iglesias protestantes, hermano. Y estaba haciendo un poco de remembranza de cómo a finales de la década de los 20 del siglo pasado, 1928 por ahí, empezó la iglesia, los líderes de la iglesia, a tener contacto con un hombre que era de la iglesia calvinista, se llamaba Walter Martin, y cómo él empezó a cuestionar las doctrinas de la iglesia adventista cuando eran doctrinas perfectas, hermano. No había que cambiar nada. La hermana tenía apenas como 14 años de haber fallecido. Y ella comentó, ¿verdad?, que no debían de cambiar ninguna doctrina de la iglesia, que eran perfectas, hermano, que no había nada que cambiar. Ya Dios le había confiado a la iglesia, ¿verdad?, un mensaje hermoso, perfecto, hermano, para el tiempo del fin. Y no cabe duda, hermano, la iglesia adventista nació en la profecía y fue un mensaje en el cual Dios les dio el sábado, les levantó la ley de Dios que ya estaba olvidada, hermano, porque en esta se predica pues muchas cosas doctrinas que en serio, hermanos, dejan mucho que desear y no están avaladas por un escrito hermano, por una así dice Choa. Entonces este hombre, Walter Martin, creía en el compensacionalismo, hermano. El compensacionalismo enseña que la salvación antes del Calvario era guardando la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, y después de la crucifixión era por gracia. Cuando el pacto, hermano, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, hermano, siempre tuvo que ver con los 10 mandamientos, con su ley, porque ese pacto Dios lo hizo cuando les dio los 10 mandamientos en tablas de piedra en el Sinaí, a los pies del Sinaí, hermano. Y en el nuevo pacto, hermano, por eso muchos hermanos tuercen las escrituras, pero que da miedo, hermano, da miedo, en serio. Y el nuevo pacto tiene que ver con los 10 mandamientos, por eso en Hebreo dice, ¿verdad?, que les grabaré mi ley, ya no en tablas de piedra, sino en su mente, en su corazón. Y tiene que ver el nuevo pacto por fuera con los 10 mandamientos, con la obediencia. Pero como somos rebeldes, no queremos obedecer y como estamos en la carne, hermano, no somos espiritual, por más que nos decimos cristianos,
se nos hace bien complicada la ley de Dios, por eso decimos que está abolida, hermano, que no tenemos que guardarla, que ya por gracia somos salvos. Pero pues sí, pero por la fe. ¿Y cuál es la fe, hermanos? ¿Cómo puedo yo obtener fe? Obedeciendo a Dios, hermano. ¿Y cómo? Por las obras, haciendo las buenas obras de sus 10 mandamientos, hermano. Porque una fe sin obras, hermano, es una fe muerta, hermano. Es una fe muerta, la misma palabra lo enseña en Santiago, hermano. Santiago 2, ahí te expliqué muy claro eso. Entonces, torcemos las escrituras, hermano, a nuestra conveniencia, hermano. Entonces, es más fácil decir, ¿verdad? Como estoy en desobediencia, no, pues que ya no tengo yo que obedecer los 10 mandamientos, ¿verdad? Ya por gracia soy salvo, pues que eso es bien cómodo, hermanos. Pero, ¿cómo voy a obtener, hermanos? ¿Cómo voy a obtener, verdad? Esa gracia perfecta de Dios en desobediencia, hermano. En serio, Dios, la gracia es un don gratuito, hermano. Todos tenemos esa gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es algo que Dios nos regaló, hermano, desinteresadamente. Él nos la dio, ¿sí? Ese poder que Dios pone a nuestra disposición, hermano, para vencer el pecado, hermano. Pero una cosa no va a pelear con la otra, hermano. Tenemos que ser obedientes. ¿Cómo ser obedientes a Dios? Pues guardando sus 10 mandamientos. Cristo lo dijo. Si me amas, guarda mis mandamientos, hermano. Bien claro. Y en el 15 días de Juan dice, por eso mi Padre me ama, porque guardo sus mandamientos. Es que en serio, hermano, torcemos nada. Hemos hecho la palabra, en serio, hermano. Me quedo impresionado, hermano. Y ahora este punto que es bien importante, hermano. Es bien importante entender esto, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, ¿verdad?, había líderes como Van House, Anderson, pero había uno, hermano, que para mí era el más peligroso, que era un jesuita infiltrado en la iglesia adventista, se llama Leroy Ephraim. Estos creían que Cristo tenía la naturaleza de Adán antes de que pecara, hermano. Y todos ellos para mí eran jesuitas infiltrados, hermano, jesuitas infiltrados. Entonces ellos decían que Cristo era un Dios hombre, no sujeto a caer, y Adán sí estaba sujeto a caer, sí explico. Y todo eso, bueno, ahorita les voy a decir el trasfondo de esta enseñanza, hermano, porque es católica. Entonces, de entrada, Walter Martin influyó en los líderes adventistas de aquel tiempo, hermano, para que el 20% de los libros que imprimía la iglesia ya no fueran publicados. Y esto tenía que ver con doctrinas fundamentales de la iglesia, hermano. Y lo más tremendo, hermano, es que le hicieron caso, hermano, y hasta la fecha jamás se publicaron, hermano. Jamás se publicaron, hermano. La conferencia general en aquel tiempo, hermano, tuvo miedo de hablar y no supo qué decir o cómo anunciarle a nuestra propia iglesia estas grandes noticias, hermano. La más rápida y gran traición doctrinal en nuestra historia, hermano, denominacional, hermano. Las iglesias apóstatas convirtieron a su apostasía a la iglesia, hermano. No pudieron parar, o no les convenía, hermano. Y lo más probable, hermano, era que de todos modos era más negocio, ¿verdad?, que consideraran a la iglesia adventista, ¿verdad?, como iglesia, no como secta. Acuérdense que en aquel tiempo a la iglesia adventista, a los testigos de Jehová, hermanos, y a los mormones los consideraban sectas. Pero los líderes de la iglesia, según ellos, que era más conveniente para la iglesia que le llamaran iglesia, hermano, le consideraban iglesia. Entonces permitieron que estos apóstatas, hermanos, cambiaran doctrinas fundamentales de la iglesia, hermano. Empezaron a meter la Trinidad, porque todas estas iglesias, todos ellos creen en la Trinidad, hermano, cuando no es una doctrina no bíblica, hermano. Es una doctrina católica, es el fundamento de la iglesia católica. Entonces, no más por eso, hermano. Y luego hasta dieron una cuota, hermano. En aquel tiempo dieron una cuota como de $700 millones
para que ya los consideran iglesia. O sea, es increíble esto, hermano. Cuando tú tienes la verdad, tú no tienes por qué estar considerando a alguien que es apóstata, hermano. Aunque venga y te cambie o te diga cómo hacer las cosas, por Dios. Pero así se empezaron a manejar, hermano, y empezaron a invitar a la iglesia gente, la verdad, que eran infiltrados, hermano. Y eso se comprobó, no crean que lo estoy yo ahí nomás diciendo, se comprobó que es el héroe Efron, Brown House, Anderson, eran jesuitas infiltrados, hermano. Pusieron en duda a los líderes, a los líderes, hermano. Pusieron en duda a los líderes, ¿verdad? Pusieron en duda los 10 mandamientos, el sábado, hermano, el juicio investigador, el santuario, el plan de redención en fases, hermano. Y empezaron a meter la Trinidad, hermano. Empezaron a meter la Trinidad. Nada más que en ese tiempo, pues no podían, hermano, no podían así grotescamente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se iban a echar encima toda la filigresía, hermano. Porque toda la filigresía de ese tiempo, pues no eran trinitarios, hermano. Estaban correctamente en el conocimiento de Dios. ¿Cómo te puedes imaginar tú, hermano, un Dios que son 3 personas, pero que las 3 personas forman al Dios verdadero, a un Dios, hermano? Cuando la Biblia habla de un Dios personal, el Padre, y un Hijo personal, Cristo Jesús, hermano. ¿Cómo te imaginas a un ser con 3 cabezas? Es increíble eso, hermano. O sea, empezaron a desvirtuar la imagen de Dios de la Biblia, hermano. Y empezaron a meter ideologías y herencias paganas, hermano, dentro de la iglesia, porque pues eso, en serio, hermano, es de los cambios más grotescos en la iglesia adventista, hermano, y lo defienden a capa y espada. Pero ahí no quedó la cosa. Ahorita ya están predicando, ¿verdad?, que Cristo vino con la naturaleza no caída de Adán, y eso no es cierto. La Biblia enseña otra cosa, hermano. Por eso vamos a tener un tema doctrinal, hermano, acerca de la persona de Cristo, hermano, y que ha ocasionado muchas malas interpretaciones en las iglesias hoy en día. Y el texto estudiar, vamos a comenzar con 1 Juan 4, 1 al 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, hermano, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Amén. ¿En carne qué, hermano? En carne pecaminosa, hermano, porque es lo que enseña la Biblia. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne pecaminosa no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, hermano. En el mundo. El verso 1, hermano, es el que más tuercen para desacreditar o hacer menos a algún hermano que no piensa como la mayoría de una congregación, hermano. Pero Dios nos dejó la regla de oro, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es que no les ha amanecido. El que busca la dirección de Dios, hermano, jamás se extraviará. La Biblia se explica sola, hermano. Se explica sola. Algunos aplican métodos menos ortodoxos, como como cuando alguien no piensa igual, hermano, aplicando a estos ideas más espiritualistas como la vibra, una mala influencia. Pero Dios en su palabra es simple, hermano, claro, no necesita tanto. Ahora, ¿cómo podemos probar los espíritus si son de Dios? Versos 2 y 3. Aquí, hermano, no está hablando de buenas o malas vibras, sino reconocer que Cristo vino y toma nuestra naturaleza caída, hermano. Que eso sí es cierto, hermano. Bueno, a mí me pasó, ¿verdad? Cuando en la iglesia adventista, ¿verdad?, yo ya venía como que me llamaba mucho la atención eso de la Trinidad, hermano. Yo me empecé a estudiar muy a fondo eso, porque como que no encajaba, hermanos, con la Biblia, hasta porque dije, pues en la Biblia, donde ni siquiera en la Biblia se usa no está la palabra Trinidad, hermanos. Y luego te tiran mucha palabrería, te explican y todas esas, en serio,
son las mismas enseñanzas católicas. Y para tratar de explicar la Trinidad. Pero al final, ¿verdad? Te tiran cosas que yo veo que son claras en la Biblia. Pero digo, pues ¿dónde dice aquí que Dios está formado por tres personas, o que tres son uno, que uno son tres, y que son coeternos, coiguales o coexistentes, hermano? ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? En serio, hermano. No existe eso, hermano. Pero ellos le meten filosofía y alrededor de un versículo inventan muchas cosas, pero no son convincentes porque la Biblia no lo dice, hermano. Crean algo falso, hermano, alrededor de algo que la Biblia no dice, y quieren que la Biblia diga algo que no enseña, hermano. Por eso, cuando yo empecé a confrontarlos, a mí ya me vieron así como que este hermano, a qué malas vibras, que no, o te empiezan así como que este no tiene el Espíritu de Dios, hermano. Porque así son, te tachan exactamente, hacen lo mismo que hacía la Iglesia Católica en la Edad Media, hermano, en el oscurantismo religioso. Todo el que no estuviera de acuerdo con ellos, hermano, lo mataban. De ese tamaño estaba la situación, hermano. Y de eso tiene que darle en algún momento la Iglesia Católica cuentas a Dios, hermano. Y jamás han pedido perdón por todas esas muertes que hicieron, hermano. Mataron a más de 50 millones de personas, hermano, en el oscurantismo religioso. La Biblia la tenían como prohibida. Así, hermano. Y crean lo que va a venir el momento. Escuchen lo que le voy a decir, hermano. En el tiempo del fin, si tienen una Biblia, véanla como un tesoro grandísimo, hermano. Porque va a llegar el momento en que nos van a prohibir la Biblia nuevamente, hermano. En el tiempo del fin. Eso que hicieron fue un pálido reflejo de lo que viene a nivel mundial, hermano. Ya en Estados Unidos ya están prohibiendo, hermano. Vean, hermano, ya lo pusieron ante el Congreso, hermano. Ya pusieron de que ya no quieren que uses el Nuevo Testamento, hermano. Porque en el Nuevo Testamento evidencias que los judíos mataron a Cristo, y te dicen que el Nuevo Testamento es antisemitista, ¿no? Antijudío, cuando simplemente es la historia de que los judíos mataron a Cristo, hermano. Ahora, si van a quitar el Nuevo Testamento, escuchen, hermano, entonces tienen que quitar el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay así de historias, muchas historias donde el pueblo judío fue rebelde a Dios, hermano, hicieron las cosas mal, se dejaron guiar por Satanás, hermano. Entonces tienes también que quitar el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces no viene el Antiguo Testamento, hermano? Que Dios los amonestaba porque eran rebeldes a Dios. Infinidad de historia, hermano. Pero la Biblia es un libro de historia que nos cuenta y cómo Dios protegió a su pueblo, cómo Dios fue bendición para ellos, cómo Dios los vio como un pueblo especial. Y ni así. Todavía al final, hermano, al final fue el hijo, vino el hijo y lo mataron, hermano. Y lo más tremendo de todo esto, hermano, que nuestros hermanos evangélicos, con todo respeto lo digo, hermano, ellos piensan que en Israel está la clave de los acontecimientos del tiempo del fin, y eso jamás va a suceder, hermano, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque están fuera de la profecía correctamente, hermano. No hicieron las profecías. ¿Por qué? Porque están torcidos en lo que enseñan, hermano. Ellos están haciéndole caso a jesuitas, hermano. Por eso digo, los jesuitas infiltraron las iglesias y están haciéndole caso a jesuitas, ¿verdad? De que la semana 70 la mandan al tiempo del fin en el futuro, y que el anticristo en esos 7 años es donde va a aparecer el anticristo, hermano. Cuando el anticristo aquí está, hermano, el anticristo es el papa de Roma, hermano. El hombre de pecados, el hijo de perdición, hermano. El anticristo es el cuerno pequeño de Daniel 7. El anticristo viene siendo el rey del norte de Daniel 11, hermano. El anticristo viene siendo la gran ramera de Apocalipsis 17. El anticristo es la bestia de Apocalipsis 13, hermano. Son las mismas profecías. Pero estos hermanos evangélicos ya se dejan guiar, hermano, por mismos jesuitas que les infiltraron doctrinas torcidas, hermano. ¿Para qué? Para no llamar la atención al Papa de Roma, hermano. Pero el que entiende, dice que los entendidos resplandecerán como la luz en el firmamento, hermano. Y el que entiende la palabra correctamente, hermano, sabe
cómo está la situación, y está correcto en las profecías que están, en los acontecimientos proféticos que están por suceder, hermano. Y yo lo que es esto que les estoy explicando hoy, tiene mucho que ver con todo eso, hermano. ¿Cómo pueden estar enseñando que Cristo, no, pues por eso no pecó, porque Él era superior, porque Él vino en carne no pecaminosa? Es increíble todo eso, hermano. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro ejemplo Cristo? Cuando la palabra de Dios enseña todo lo contrario, hermano. Da en contra de la palabra de Dios. Y llegamos al punto, hermano, que a todas estas gentes como estudiaron, como son unos eruditos, son unos licenciados en teología, tienen hasta doctorados en teología, hermano. Y les creemos como si fueran dioses, hermanos. Pero están enseñados en enseñanzas torcidas, hermanos. Y esas mismas enseñanzas las transmito. Yo les decía el otro día, pueden estudiar 50 años, pero si están estudiando sus mismas mentiras, pues ¿qué ganan? Estudian cómo engañar a la gente, hermano. Y desgraciadamente, así nos tienen en este tiempo, hermano. Aquí está. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, hermano. Cristo los dijo. Cuidado que nadie os engañe. Muchos falsos cristos y falsos profetas aparecerán en el tiempo del fin, hermano. Ya lo estamos viendo ante nuestros ojos, hermano. Cristo vino y tomó nuestra naturaleza caída, hermano. Después que Adán y Eva pecaron. Eso es conocer que Él vino en carne, hermano. El que predique esta doctrina del Espíritu es de Dios, hermano. Porque esto es lo que enseña la Biblia. Vino al mundo con una naturaleza caída, humana, debilitada y contaminada por 4,000 años de pecado, hermano, por la herencia de Adán, después de la caída, hermano. Después de la caída, y es más, incluso Elena de White aquí en un Salvador, nacido, página 32, dice: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse en la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Escuchen, hermano. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada con 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. La historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado, hermano. Ahí está. Elena de White enseña correctamente, hermano, lo que la Biblia dice, hermano. Lo que la Biblia dice, porque en serio, está tremendo. Esto es lo que debe confesar el Espíritu, hermano, si es de Dios. Y si al contrario ese Espíritu confiesa que Cristo no vino en carne, o sea, que vino con la naturaleza no caída de Adán, este es el anticristo, hermano, Satanás. Hermanos, esto es el ABC del Evangelio, que Cristo vino como nosotros en carne de pecado. Pero en muchas iglesias, hermano, esto es desconocido, porque sus líderes y sus falsos profetas les han enseñado otra cosa, y se combate, esta verdad y esta doctrina aún en la iglesia adventista, hermano. Y se los acabo de demostrar que un hijo de Alejandro Bullón está diciendo que Cristo tomó la naturaleza no caída de Adán, y que nosotros por eso, nosotros sí tenemos que seguir pecando, hermano, hasta que Cristo venga, y Él viene y nos va a transformar. Que eso es lo mismo que enseñan los evangélicos, hermano. Es increíble eso, hermano. ¿Cómo tuercen la Biblia, hermanos? O sea, bueno, ahí bueno, en este estudio, hermano, vamos a ir desentrañando esto, hermano. Aún en la iglesia adventista, hermanos, en su mayoría enseñan que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes del pecado, antes de su caída, salvo algunas excepciones. Hay pastores de la vieja escuela, de la iglesia, que pues puede enseñar correctamente, hermano. Esto lo adoptó la iglesia en 1854, hermano, en el siglo XIX. Dicen que tomó la naturaleza no caída y por eso venció.
Y todo eso, hermanos, estoy hablando de 1854. ¿Por qué les comento esto, hermano? Porque hablando de esos hombres, ¿verdad?, que se fueron infiltrando en la iglesia y fueron enseñando estas cosas, hermano, porque eran hombres infiltrados por Roma, hermano, por Roma. Y ellos te enseñan, ¿verdad?, que pues es que como tomó la naturaleza no caída y por eso venció el pecado, porque no era como tú y como yo, por eso venció, porque era diferente a nosotros, hermano, era como Adán antes de la caída y no arrastraba las consecuencias de la herencia, hermano, y el pecado original. Por eso nosotros no dejamos de pecar hasta que Cristo venga, que no podemos hacer lo mismo que Él, seguiremos pecando hasta el final, es increíble. O sea que nosotros, hermano, vamos a seguir pecando, ¿verdad?, porque pues nosotros no somos iguales en la naturaleza como vino Cristo a tomar la naturaleza antes del pecado, hermano. Entonces, hermano, ¿qué razón tenía cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera y al ciego, vete y no peques más? De nada sirve porque seguiremos pecando, hermano. ¿Para qué les dijo Jesús eso si iban a seguir pecando, hermano? Si Cristo les dijo eso, hermano, es porque sí se podía, hermano. Vayan y no pequen más, ¿verdad? No les vaya a venir algo peor. ¿Qué razón tenía que Cristo les hubiera dicho eso, hermano? Hermanos, y si les digo que esta enseñanza, hermano, también es un dogma católico, es parte del vino de Babilonia, eso es cierto, hermano. Pero fueron más allá, hermanos, en la iglesia católica, hermano. Inventaron la Inmaculada Concepción de María, porque ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Porque tenían que decir que Cristo tomó la naturaleza no caída, que Cristo fue inmaculado, ¿sí? Porque acuérdense que ellos inventaron la Inmaculada Concepción de María. Entonces ellos ya de ahí se deriva que cuando María, ¿verdad?, tuvo a Cristo, entonces Cristo también fue inmaculado, igual que María. Tenían que inventar eso para que encajara la primera mentira que ellos empezaron a enseñar, hermano. Jesús, hermano, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero María, esa es la pregunta. Ellos enseñan que María nació sin pecado y con la naturaleza de Adán antes de la caída. ¿Se observa? Entonces, como inventaron la Inmaculada Concepción de María, pues tenían que también decir que Cristo nació con la naturaleza inmaculada de la herencia de María. O sea, observen, y de Dios, ¿verdad?, porque Cristo nació por parte del Espíritu Santo. Pero, como una mentira te lleva a otra, hermano. Así Prensas hace una publicación católica del 6 de diciembre del 2021 y dice 7 datos interesantes sobre la Inmaculada Concepción de María. A lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX, hermanos. La Inmaculada y Bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio del Dios omnipotente. Esto significa que María nunca pecó. Imagínense, hermano. Si debido a la forma de redención que se aplicó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino que también del pecado personal. O sea, nació con la naturaleza no caída de Adán y todavía ella jamás pecó, al igual que Cristo, hermano. No, imagínense esto, es increíble. María dijo en la palabra de Dios viene, hermano. María dijo que mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Esto muestra, hermanos, que ella sí había pecado y necesitaba un Salvador porque tenía pecados que confesar, hermano. Tenía pecados que confesar. Continuando, hermano. Entonces María necesitaba que Jesús muriera por ella en la cruz como todos nosotros, hermano. Dice, no. María fue concebida inmaculadamente como parte de su ser, llena de gracia, y así redimida desde su concepción por una singular gracia y privilegio de Dios
y por virtud de los méritos de Cristo, Salvador de la raza humana. María no pecó y no necesitaba un Salvador, a pesar que ella lo dijo, hermano, a pesar que ella lo dijo. Conclusión de la publicación, hermano. Se puede hacer un paralelo entre María y Eva. Adán y Eva fueron creados inmaculados, sin pecado original o su mancha, pero ambos cayeron en desgracia y ataque, y a través de ellos la raza humana estaba destinada a pecar. Cristo y María fueron concebidos inmaculados ambos, o sea, ellos, Cristo y María nacieron con la naturaleza no caída, o sea, inmaculados, o sea, antes de que Adán y Eva pecaran, hermano. Escuchen lo que ellos se están enseñando, ¿no? Ambos permanecieron fieles y a través de ellos la humanidad fue redimida del pecado. ¿Cómo la ven? O sea, por eso la Iglesia Católica enseña que María es corredentora, igual que Cristo, y que ella ya está en el cielo, ella ya ascendió al cielo. ¿Dónde dice la Biblia eso, hermano? María ahorita está muerta y está esperando que Cristo venga y la levante, hermano. Al igual que todos los que estemos muertos, ¿verdad? Cuando ya Cristo venga por segunda vez. Entonces ellos enseñan que no, ya María está sin pecado, está en el cielo. Y casi te enseñan también, ¿verdad? Que como que María es la mamá de Cristo, es la madre de Dios, y por eso ella, pues, como que ella le da órdenes a Cristo ya, ¿no? Imagínate, así te lo, más o menos por ahí te lo enseñan, hermano, es increíble eso. No sé dónde han sacado tanta cosa, hermano. Ambos pertenecieron fieles y a través de ellos la humanidad fue redimida del pecado. Jesús, por tanto, es el nuevo Adán y María la nueva Eva. Este es el argumento católico heredado a las iglesias protestantes, hermano. Y eso es lo que enseñan las iglesias protestantes en la actualidad. Todo aquel que confiesa que Cristo no vino en carne, hermano, es el anticristo. Esto lo escribió Juan a finales del primer siglo y 2 siglos después, o sea, en el siglo tercero, cuarto, hermano. Lo torció totalmente, esta enseñanza de Juan la torció totalmente el papado, hermano, la Iglesia Católica Romana. La Biblia enseña que debemos seguir las pisadas de Cristo, que es nuestro ejemplo, y que debemos vencer como Él venció. Pero hoy se enseña otra cosa en los púlpitos. Vamos a ver una cita, hermano, que se encuentra en Romanos 8, 3, escuchen. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Padre envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, hermano. Ahí está. En la carne significa nuestra naturaleza caída, hermano. Semejanza es que es real. En Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hermano. Ahí está. Jesús tomó la semejanza del hombre, significa que Jesús se convirtió en un ser humano real, hermano, con defectos, con la naturaleza caída y con 4,000, la herencia de 4,000 años de pecado, hermano. Romanos 8:3 dice, Jesús vino en semejanza de carne pecaminosa. ¿O a poco dice ahí, parecía que Jesús tuviera carne pecaminosa? ¿O realmente tenía carne pecaminosa, hermano? Te lo está diciendo bien claro, hermano. Vino en semejanza de carne pecaminosa, hermano. Dios envió a su Hijo una naturaleza que se identificaba con nosotros en el pecado, hermano. Para entender esto debemos separar naturaleza caída o pecaminosa del pecado. Son dos cosas distintas, hermano. La naturaleza caída o pecaminosa es un estado o una condición intrínseca a nosotros, hermano, por nacimiento y herencia. Pero el pecado es nuestra decisión consciente de infringir la ley de Dios, porque acuérdense que el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4 lo enseña, hermano. Le leí la cita de Elena de White, del Deseo a todas las gentes, página 32, donde dice que
que nosotros venimos, que Cristo vino, perdón, con la naturaleza, con la herencia de 4000 años de pecado en el mundo, hermano. Hermanos, si no entendemos la definición bíblica de pecado, no podemos entender la encarnación de Cristo y enseñaremos un evangelio falso, basado en premisas falsas sobre el pecado, hermanos, sobre el pecado. Yo siempre les he comentado eso, hermano. ¿Por qué? Porque acuérdense que el diablo está en contra de la ley de Dios. Él empezó en el cielo, una lucha, y se puso en contra de Dios, ¿verdad? Diciendo que su ley era injusta, hermano. Así de ese tamaño, cuando la ley es santa, pura, perfecta, hermano. Es una ley de libertad y buena. Y es tan buena como su creador mismo, hermano. Y es perfecta, hermano. Y Satanás empezó con eso, por eso no lo logró en el cielo, pero vino y lo logró aquí en la tierra. Vean, hermano, todos esos falsos ministros están enseñando que los 10 mandamientos están abolidos, que tú no los tienes que guardar. Cristo ya los guardó por ti. Inventan cada cosa. Y esta doctrina, hermano, que les acabo de mostrar hoy, es increíble cómo la han torcido también, y es católica, hermano. Y todas las iglesias protestantes ya la adoptaron. Porque es muy cómodo decir, no, es que nosotros vamos a seguir pecando. Pero tú solo perteneces a una organización religiosa, a una iglesia. Ya cuando venga Cristo, Él te va a transformar. No, hermanos. Tenemos que reformar nuestro carácter, hermano, porque es lo único, si morimos, lo único que Dios nos va a regresar cuando nos resucite, hermano, es el carácter reformado, hermano. Jamás Dios, si tú no reformaste tu carácter, te vas a perder, hermano. Y vas a ser resucitado, pero en la segunda resurrección después del milenio, hermano. Y Dios te va a levantar y te va a resucitar, hermano, con tus defectos de carácter, porque tú no los reformaste, hermano, y te vas a perder. Son los impíos, hermano. La gente que no quiso. Entonces, vean cómo tuercen las escrituras, hermano, y te enseñan un evangelio suavecito. ¿Por qué? Porque ya las iglesias entendamos esto, hermano. Ya es un negocio. Y quieren tener a la gente ahí bien y a gusto. Tú no te preocupes. No tienes que guardar los 10 mandamientos. Cristo ya los guardó por ti. Solo bautízate. Pertenece a la organización. Una vez salvo, siempre salvo. Es increíble eso, hermano. Y la gente, pues, es lo que quiere oír, porque somos pecadores. Nuestra naturaleza quiere escuchar eso. Que siendo como soy, un miserable, voy a ser salvo. Tremendo, hermano, eso. Y eso es satánico, hermano. Si Cristo, hermano, no hubiera descendido a nuestro nivel, Satanás la hubiera pegado de gritos, ¿sí o no, hermano? Hubiera dicho que eso era injusto. Ahí estaba el diablo, hermano, es el primer acusador. Colocar, hermanos, a Jesús por encima de nuestra naturaleza caída sería ocultar su increíble victoria sobre el pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos ya se están enseñando que Cristo por eso no pecó, porque Él era un ser superior. Como que se usó, Él era inmaculado, y pues Él ya no venía con esa herencia en su mente y en sus carnes, en sus huesos. Es increíble, hermanos. Y están demeritando y están ocultando su increíble victoria sobre el pecado, hermano. Para nosotros, o sea, desmeritan, ¿verdad?, todo lo que Él hizo, hermano. ¿Dónde está la fuerza de nuestras tentaciones, hermano? Ciertamente dentro de nosotros y nuestra naturaleza caída, hermano. Pero Cristo dijo, bástate mi gracia. Yo ya pasé por eso. Yo sé lo que es eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy contigo. No te des por vencido. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo, hermano? Si limpias tu mente y tu corazón, vendremos el Padre y yo y haremos morada en ti. Vendremos yo y el Padre y haremos morada en ti. Con el cual no puede haber una morada del Padre y del Hijo en nuestra mente, hermano, cuando estamos con una mente sucia, hermano. Eso es imposible, debemos de entender eso. Sin santidad nadie va a ver a Dios, debemos de entender eso, hermanos.
si tenemos una mente sucia, que no hacemos reformas en nuestro carácter, ciertamente, hermano, el que va a morar dentro de nuestra mente, en nuestro corazón, va a ser el enemigo de Dios, hermano, el enemigo de todos nosotros, el diablo, hermano. Tenemos un Salvador, hermanos, extremadamente cercano a nosotros, hermanos, que nos comprende. Él nos eh, nos alienta, nos comprende en el sentido de que Él ya pasó con todo el vivo aquí, hermano. Él sabe lo que es la tentación, Él sabe todo lo que pasamos diariamente, hermano. Tenía que venir y darnos ejemplo, hermanos. Tenía que venir y darnos ejemplo de todo esto, hermano. Por eso aquí en Romanos se lo está diciendo. Quiero leer esta parte, hermano. Porque la ley del Espíritu, del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, hermano. Escucha, hermano. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos. Por eso yo siempre les he comentado, hermano, es imposible, ¿verdad?, guardar los 10 mandamientos si eres carnal, hermanos. Porque los 10 mandamientos son espirituales, hermanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, hermano. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, hermanos. En la carne es imposible. Por eso todos estos hombres en los púlpitos están proclamando eso, hermano. Que la ley de Dios está abolida, que por gracia somos salvos. Sí, es un mensaje, es una verdad a medias, hermano. Claro que por gracia somos salvos. Pero la gracia siempre ha estado desde el Antiguo Testamento, hermano. No es esto de que ahora desde Cristo para acá ya somos, es cierto, hermanos. Es una gran mentira, siempre hemos sido salvos por gracia. En serio, hermanos. Y siempre, pues, toda esta gente va a renegar de la ley, hermano. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermano. Mas nosotros vivís según la carne, no vivís según la carne, perdón, sino según el Espíritu, hermano. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, hermano. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿qué Espíritu está morando en nosotros, hermanos? Háganse esta pregunta, hermanos. ¿Creen que Cristo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de su Padre van a morar en nosotros estando en desobediencia a sus 10 mandamientos, hermano? Háganse esa pregunta, hermano. Así como te enseñan esos falsos maestros en los púlpitos, hermano. ¿Creen que desobedeciendo a Dios va Dios y Cristo Jesús a morar en nosotros, hermano? Claro que no. Jamás va a suceder eso, hermano. Va a ser otro espíritu el que va a estar morando en nosotros, hermano. Debemos discernir eso, hermano. Por eso en el versículo inicial, ¿verdad?, yo les comentaba de que la palabra de Dios, ¿verdad?, comenta, ¿verdad?, de que el que dice que Cristo Jesús vino en carne, este es de Dios, hermano. El que niega que Cristo Jesús vino en carne de pecado, ¿sí? Este es el anticristo, hermano. Y esas enseñanzas, hermanos, créanlo, que nacieron en la mente de jesuitas en la Iglesia Católica, hermanos. Y desgraciadamente o tristemente, ¿verdad?, pues se enseñan ya en la gran mayoría de las iglesias protestantes, hermano. Qué tristeza, ¿verdad?, todo esto. Les quería hacer una remembranza de esto, hermano, porque es increíble, ¿verdad?, cuando ya entras a una organización y si ya nomás no estás de acuerdo con alguna de sus enseñanzas, hermano, ya te empiezan a relegar. Es lo que me pasó a mí, hermano. A mí habló conmigo el pastor. A mí no me pudo comprobar que yo estaba equivocado, pero sí me encargó mucho, ¿verdad?, que no hablara mucho con los hermanos, te empiezan a relegar.
ya no te dan, yo predicaba ahí, hermano, ya no te dan oportunidad del púlpito, porque ya puede ser, ya te ven como un peligro, ¿verdad?, para la organización. Y no, pues llega el momento en que ya yo tomé la decisión, hermano. Dije, antes de que me corran, me voy yo solo. Así que, pues yo me salí, me recuerdo que todos éramos líderes, toda mi familia, yo era el encargado de obra misionera, mi esposa era la encargada de los niños, de los menores, ella era la que era la maestra, mis hijas eran encargadas de todos los jóvenes, lo que era todos los programas de jóvenes, ellas eran encargadas de eso. Y pues todos teníamos ahí, estábamos trabajando para el Señor bien, hermano. Nada más que cuando ya cuando no les embona en cuestión de que ya no piensas igual que ellos, enseñas lo que ellos quieren que enseñes, hermano. Ahí no hay libertad de conciencia, es una gran mentira eso, hermano. Y al final, todas estas organizaciones, hermano, hacen lo mismito que hizo la Iglesia Católica en la Edad Media, ¿verdad? En el siglo XV, XVI y XVII. Exactamente, hermano. Casi por 1300 años. es- Por eso se le llama la edad. Fíjate cómo estará la cosa, hermano, que le llaman, ahí es el parteaguas, la Edad Media. Se le conoce como el oscurantismo religioso o la edad oscura. ¿Cómo estará la cosa, hermano? Donde no había ningún conocimiento de Dios, ellos tenían secuestrada la Biblia, hermano. Y no puedes tú estudiar la Biblia y crean lo que eso viene, hermano. Ya lo estamos viendo, lo que está sucediendo, las leyes que están metiendo civiles en los Estados Unidos. Acuérdense que en Estados Unidos es donde va a empezar la ley dominical, hermano. Estos ya son pasos para los acontecimientos del tiempo del fin, y crean lo que ya no está muy lejano, hermano. Se lo digo con todo mi corazón y con toda certeza, hermano. Cuídense mucho, hermanos. Que fue corto el tema, de gran bendición, y que pues recapacitemos en todos estos temas, hermano, de acontecimientos de este tiempo, y estar atento a las que está pasando, hermano, porque me crean lo que se están cumpliendo las profecías día con día, hermano. Y nosotros, como pueblo, la verdad, dejamos mucho que desear, estamos dormidos, y pues, no, a gusto, hermano, a gusto en la casa, y yo me incluyo, ¿va? Tomamos un estado, hermano, en el cual ya no debemos de estar así, hermano, debemos estar alertas y proclamar este mensaje final, hermano, y pues persuadir a la gente, hermano, que está en tinieblas, porque la verdad hay mucha ignorancia respecto a todo esto, hermano, y la gente está engañada, pero también la gente es cómoda, hermano, no estudian, no quieren escuchar otra cosa más que otra luz que Dios les pone. Y pues todo eso también al final Dios les va a pedir cuentas, hermano, porque si cierras tu oído,